No eres más que una decepción, se burló mi padre mientras me echaba. Empaqué mis cosas y no miré atrás. 3 días después, sollozaba en mi puerta. Tengo 29 años. Nunca pensé que vería el día en que mi padre eligiera una mentira por encima de la verdad. Pero ese momento llegó un martes lluvioso cuando la última manipulación de mi hermana finalmente logró destruir la poca relación que nos quedaba. La lluvia golpeaba contra las ventanas mientras estaba sentado a la mesa, celebrando el 58 cumpleaños de mi padre. El peso familiar de la obligación me oprimía el pecho. Estas reuniones familiares se habían convertido en un campo minado de recuerdos y resentimientos tácitos, pero aún así me presenté, siempre el hijo obediente, a pesar de todo. Mi hermana, Megan, de 27 años, estaba sentada frente a mí. Su sonrisa perfecta ocultaba la serpiente que había debajo. Ella había sido la consentida de mi padre desde antes de que yo pudiera formar recuerdos. Mi madre, Clara, de 55 años, se ocupaba de la cocina. Su silenciosa resistencia era la única constante en mi infancia. Mi padre, Richard, de 58 años, presidía la mesa, exactamente como lo había hecho durante 30 años, aunque la tensión de sus recientes problemas comerciales se notaba en las nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Había escuchado a mi madre por teléfono semanas antes. Su voz apagada transmitía preocupación por otra inversión arriesgada y por pedir prestado contra la casa nuevamente. No era la primera vez que el negocio de mi padre pasaba por ciclos. Éxito extravagante seguido de un fracaso casi catastrófico, siempre persiguiendo el próximo gran negocio en lugar de construir algo sostenible. Pero no se suponía que debíamos hablar de eso. No en reuniones familiares. Nunca. El patrón de favoritismo se estableció al principio de nuestras vidas. Cuando Megan se graduó de la escuela secundaria, recibió un BMW nuevo. Mi regalo de graduación. Una computadora portátil reacondicionada que se bloqueaba semanalmente. La educación universitaria de Megan fue totalmente financiada por nuestros padres. La mía requirió préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada hito reforzaba el mismo mensaje. Ella importaba más. Algo anda mal. La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos. Su rostro se había puesto pálido. Falta mi Rolex Submarine. El aire de la habitación cambió. El preciado Rolex Submarine de mi padre. Una indulgencia de $15,000 que había comprado después de conseguir un cliente importante hace 5 años. Era su posesión más preciada. Lo usaba en cada ocasión importante, incluida la cena de esta noche. ¿Cuándo lo viste por última vez?, preguntó mi madre, poniendo una mano sobre su hombro. Lo puse en el escritorio de mi oficina antes de ducharme, dijo, apartándose de la mesa. Debería estar allí. Observé cómo el pánico se extendía por sus rasgos. El reloj era más que un accesorio. Era un símbolo de su éxito, un recordatorio diario de que lo había logrado, incluso cuando su negocio se tambaleaba entre bastidores. Lo seguía a su oficina, genuinamente preocupado a pesar de nuestra tensa relación. No quería verlo molesto. La oficina estaba impecable, como siempre, el sillón de cuero colocado precisamente en el escritorio de caoba, fotos familiares dispuestas en perfecta simetría. Pero no había reloj. Deberíamos revisar las cámaras de seguridad, sugirió Megan, su voz goteando amabilidad. Las instalaste el mes pasado, ¿recuerdas? Mi padre asintió, moviéndose hacia su computadora. No pensé en nada en ese momento. ¿Por qué iba a hacerlo? No tenía nada que ocultar. Las imágenes mostraban el pasillo fuera de su oficina. Mi padre se desplazó hacia atrás a través de las horas de la tarde. Allí estaba yo, caminando por el pasillo hacia el baño, y luego un momento en el que me detuve cerca de la puerta de su oficina. «Detente», dijo Megan. «Rebobina eso». Mi padre reprodujo las imágenes. El ángulo de la cámara no mostraba si entré a la oficina, solo que me había detenido cerca de la puerta. El silencio duró 3 latidos. Luego Megan se aclaró la garganta. «Odio decir esto, papá, pero vi a Alex entrar a tu oficina antes. No pensé en nada en ese momento, pero ahora». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Mi estómago se encogió, una pesadez fría se extendió por mis extremidades. «¿Qué? Eso no es cierto», dije. Mi voz sonaba extraña en mis oídos. Pasé para usar el baño. «Nunca entré». Los ojos de mi padre se endurecieron cuando se volvió hacia mí, no con la incertidumbre de alguien que sopesa las posibilidades, sino con la convicción de alguien cuyas sospechas habían sido confirmadas. «Papá, no puedes creer seriamente que te robaría». «Protest. ¿Por qué estabas cerca de mi oficina?» Su voz era fría. «Te dije que iba al baño». «Entonces, ¿por qué Megan dice que te vio entrar?»
Mi madre dio un paso adelante. Richard, no saquemos conclusiones precipitadas. Mantente fuera de esto, Clara, espetó. Meyer Megan. Su expresión era perfecta, preocupada, reacia, como si odiara ser la portadora de malas noticias. Pero capté el brillo en sus ojos, la ligera contracción en la comisura de su boca. Satisfacción. Papá, por favor, dije. No tomé nada. No lo haría. Muéstrame lo que tienes en los bolsillos, exigió. Mi pecho se apretó, un rugido en mis oídos. La sensación familiar de ser juzgado y encontrado deficiente, un sentimiento que había coloreado toda mi relación con mi padre. No puedes hablar en serio. Muéstrame lo que tienes en los bolsillos. La humillación me quemó mientras vaciaba mis bolsillos en la casa de mi infancia. Llaves del auto, billetera, teléfono. Nada más. Revisa su auto, sugirió Megan. Mi padre me pasó rozando, dirigiéndose a la puerta principal. Lo seguí, la ira subiendo como una marea. En el camino de entrada, exigió mis llaves. Mis manos temblaron mientras se las entregaba, viéndolo registrar mi auto como si fuera un criminal. Mi madre estaba parada en el porche, con el rostro abatido. Megan estaba detrás de ella, apenas ocultando su triunfo. No encontrar nada en mi auto solo pareció alimentar la ira de mi padre. Su rostro se sonrojó mientras caminaba hacia mí. He soportado mucho de ti, dijo, clavándome un dedo en el pecho. Las calificaciones mediocres, la elección de carrera práctica en lugar de unirme al negocio familiar, la decepción constante. Pero nunca pensé que te rebajarías a robarme. La injusticia de todo se estrelló contra mí. Años de ser el chivo expiatorio, el hijo menor, culminaron en este momento. No tomé tu reloj, dije, mi voz firme a pesar de la tormenta interior. Piensa en quien siempre ha necesitado dinero, quien siempre te pide préstamos. No soy yo. El rostro de mi padre se contorsionó. Fuera. ¿Qué? Toma tus cosas y sal de mi casa. Para mí, ya no existes. Algo se rompió dentro de mí entonces. No mi corazón. Eso había sido roto por él demasiadas veces. Esto era diferente, como ver cómo se deshacía el último hilo de esperanza. Una sensación física de desgarro, de algo vital que se deshacía. Richard, para esto, gritó mi madre. Él se giró hacia ella. Si lo defiendes, tú también puedes irte. La lluvia empapó mi chaqueta mientras estaba de pie en el camino de entrada, viendo cómo 30 años de amor condicional llegaban a su inevitable conclusión. Mi padre estaba parado en la puerta, las fotografías de mi infancia visibles en la pared detrás de él, mientras me decía que nunca regresara. Por la ventana, capté la expresión de Megan, sin siquiera molestarse en ocultar su satisfacción ahora. Me fui. Las gotas de lluvia se mezclaban con las lágrimas que me negaba a reconocer. Mi apartamento se sintió vacío cuando regresé, vacío de una manera que nunca antes lo había hecho. No había perdido a un padre amoroso. Ese hombre nunca había existido. Lo que había perdido era la ilusión de que algún día él podría verme con claridad. El sueño me evadió esa noche. Llamé para reportarme enfermo al trabajo al día siguiente, algo que había hecho tal vez 2 veces en toda mi carrera como ingeniero de software. Las horas se difuminaron. Llamé a mi madre repetidamente, pero cada intento fue directo al buzón de voz. Al tercer día, un entumecimiento peculiar se había apoderado de mí. Regresé al trabajo, haciendo los movimientos. Mis colegas lo notaron pero no se entrometieron. Por esa pequeña misericordia estaba agradecido. Cuando mi teléfono finalmente sonó esa noche y el nombre de mi madre apareció en la pantalla, mi corazón se detuvo. Su voz era firme pero tensa cuando respondí. Alex, necesitas saber qué pasó. Todo ha cambiado. No lloró mientras explicaba. Eso me sorprendió. Durante 30 años, mi madre había sido la pacificadora, la que solucionaba las cosas, la que instaba al perdón incluso cuando no se lo merecía. Pero ahora había acero en su voz. Después de que me fui, ella fue a la habitación de Megan, buscando, ¿qué? No estaba segura. Evidencia, tal vez, o simplemente comprender cómo su hija podía hacer algo tan cruel. Lo que encontró fue un recibo de una casa de empeño, fechado 3 semanas antes, por un Rolex Submarine. Confrontar a mi padre con esta evidencia no había salido como se esperaba. Se había negado a creerlo. Acusó a mi madre de fabricarlo para protegerme. Cuanto más insistía en la verdad, más enfurecido se volvía, hasta que finalmente dijo palabras que había estado reprimiendo durante décadas. Durante 30 años, te he visto destruir la confianza de nuestro hijo mientras malcriabas a nuestra hija. Te he visto tomar una decisión empresarial imprudente tras otra, poniendo en riesgo nuestra seguridad financiera. He terminado.
Lo que sucedió después no había sido una reacción espontánea. Mi madre, resultó que se había estado preparando para este momento durante meses, quizás años. La casa en la que vivíamos se la había dejado su abuela. Los papeles del divorcio ya habían sido redactados. La cuenta bancaria separada había sido establecida. Las cerraduras ya habían sido cambiadas mientras mi padre y yo discutíamos en el camino de entrada. Para cuando ella me llamó, mi padre y mi hermana habían sido excluidos de la casa durante 2 días. Se estaban quedando en un hotel barato de estadía prolongada, su acceso a cuentas conjuntas congelado en espera de los procedimientos de divorcio. «Quiero que vengas a casa, Alex», dijo mi madre. «La casa es mitad tuya de todos modos. Siempre lo fue. El universo tiene un tipo particular de justicia que se desarrolla a su propio tiempo. Durante las siguientes semanas, observé desde la distancia cómo el mundo cuidadosamente construido de mi padre se derrumbaba a su alrededor. Su negocio, que ya se tambaleaba al borde debido a una serie de inversiones cada vez más desesperadas, finalmente sucumbió a la presión. Sus socios, incómodos con la naturaleza pública del escándalo y ya recelosos de sus decisiones financieras, retiraron su apoyo por completo. Los clientes cancelaron reuniones. El contrato de arrendamiento de su oficina se rescindió anticipadamente. Megan, que aún dependía de él financieramente, agotó los recursos que le quedaban. Cada día traía una nueva crisis, un nuevo gasto que no podía afrontar por sí sola. Mi padre, desesperado por mantener la aprobación de su hija consentida, siguió dando hasta que no quedó nada que dar. Le tomó menos de un mes a mi padre investigar el reloj él mismo. El dueño de la casa de empeño recordó a Megan. Se había convertido en una clienta habitual, trayendo artículos más pequeños al principio, joyas, productos electrónicos, antes de finalmente llegar con el Rolex Submarine. La confrontación entre ellos reveló la verdadera naturaleza de Megan de una manera que nada más podría haberlo hecho. Según amigos mutuos de la familia que presenciaron las secuelas, ella intentó una última manipulación, alegando entre lágrimas que solo había empeñado el reloj para ayudar a pagar una de las deudas comerciales de mi padre, que lo había hecho por amor, para protegerlo. Por primera vez, mi padre vio a través de sus mentiras. La máscara cuidadosamente construida se deslizó, revelando a la mujer calculadora debajo de la fachada de hija obediente. En ese momento, todo cambió entre ellos. «Eres igual que él», ella había gritado, toda pretensión abandonada, patética y desesperada. «He estado limpiando tus líos durante años. Tomar ese reloj fue lo menos que me debías». La había echado de la habitación del hotel esa noche, finalmente viendo el patrón de manipulación que había estado allí todo el tiempo. Las llamadas de mi padre comenzaron 2 meses después de ese martes lluvioso. Los dejé ir al buzón de voz. Sus mensajes pasaron de defensivos a desesperados. «Alex, por favor, llámame. Cometí un terrible error. Necesito hablar contigo, hijo. Sé que no merezco tu perdón, pero por favor, solo 5 minutos. Me estoy quedando en el Motel 6 de la Autopista 9, habitación 118. Por favor, no tengo a dónde ir». Guardé cada uno sin responder. Cada palabra era otra piedra en el muro que había construido entre nosotros. Sus intentos de contactarme se volvieron más frenéticos. Se presentó en mi lugar de trabajo 3 veces en una sola semana. Hice que la seguridad lo acompañara a salir cada vez. Dejó cartas escritas a mano en mi buzón, páginas y páginas de arrepentimiento y explicación. Como Megan siempre había sabido exactamente cómo manipularlo, como había estado ciego al patrón porque reconocerlo significaría enfrentar sus propios fracasos como padre. Una tarde, lo encontré sentado en las escaleras de mi edificio de apartamentos, con aspecto demacrado, empapado por la lluvia y disminuido, un fantasma de la imponente figura que había dominado mi infancia. «Alex», dijo, su voz se quebró, mi nombre en su boca una súplica, una oración. Un intento desesperado por cerrar el abismo entre nosotros. Me quedé helado, con las llaves en la mano. El momento se extendió, increíblemente largo. Cada recuerdo chocó contra mí, fragmentos de lo que éramos, de lo que podríamos haber sido. «Por favor», susurró. «No me queda nada». Pasé junto a él sin decir palabra. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí resonó como una finalidad. Apareció en la casa un domingo por la mañana, sin previo aviso. Mi madre abrió la puerta mientras yo me quedaba atrás, viendo cómo su rostro se derrumbaba cuando me vio allí. Parecía 10 años mayor que la última vez que lo vi, los trajes caros reemplazados por jeans gastados y una chaqueta descolorida. «Por favor», dijo, con la voz entrecortada. «Lo siento. Estaba equivocado». La respuesta de mi madre fue tranquila, mesurada y definitiva.
Tomaste tu decisión cuando elegiste a tu hija consentida por encima de la verdad. Ahora vive con eso. La puerta se cerró. Mis manos temblaron, apenas conteniendo el peso de las verdades tácitas que me oprimían, sofocándome. 3 meses después de ese martes lluvioso, me mudé de nuevo a la casa de mi infancia, no por necesidad, sino por elección. Mi madre y yo habíamos comenzado a reparar lo que mi padre había pasado décadas tratando de romper, nuestro vínculo mutuo. Caímos en una rutina fácil: café por la mañana en el porche, proyectos de fin de semana para restaurar el jardín que mi madre siempre había querido pero que mi padre consideraba innecesario, conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, excavando verdades enterradas durante mucho tiempo bajo el peso de su desaprobación. El descenso de Megan fue rápido y completo. Después de que mi padre la desalojó, rebotó entre los sofás de sus amigos. Su bienvenida se agotó rápidamente en cada parada. Nunca había tenido un trabajo por más de unos pocos meses. Nunca había necesitado hacerlo. Recibí un mensaje de texto de ella 6 meses después de que todo se derrumbara. Necesito dinero. ¿Puedes ayudarme? Solo hasta que me ponga de pie de nuevo. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero seguimos siendo familia. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras. La audacia, el derecho después de todo lo que había hecho. Escribí mi respuesta cuidadosamente, cada palabra deliberada. La familia no se incrimina mutuamente por robo. La familia no miente ni manipula para beneficio personal. Tomaste tu decisión. Vive con eso. Al igual que papá. Su respuesta llegó al instante. Crees que eres tan perfecto, ¿verdad? No tienes idea de lo que era ser el favorito de papá. La presión, las expectativas. Pudiste ser invisible mientras yo tenía que ser perfecta. Milo Deebs. La habitación se sintió más pequeña. Los recuerdos más grandes de lo que las paredes podían contener, un universo de emociones no resueltas condensadas en este único momento sin aliento. Miré su mensaje, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí, los últimos vestigios de culpa y obligación desapareciendo. Adiós, Megan, escribí, luego presioné bloquear contacto. La satisfacción fue pequeña e insignificante. No me importaba. 11 meses después de esa fatídica cena, mi madre y yo compramos una casa nueva juntos. Vendimos la casa familiar, dividimos las ganancias y encontramos un lugar que no guardaba recuerdos de mi padre. 2 dormitorios, una cocina espaciosa donde mi madre podía disfrutar de su nueva pasión por la repostería y una oficina en casa para mis días de trabajo remoto. Igual inversión, igual propiedad. Los intentos cada vez más erráticos de mi padre por contactarnos llevaron a una orden de restricción. Lo último que supe fue que vivía en su coche. Su negocio se derrumbó bajo el peso de años de malas decisiones que finalmente lo alcanzaron, su reputación en ruinas, su hija consentida se fue, su vida reducida a las consecuencias de sus propias decisiones. Nos enteramos por conocidos mutuos de que había hecho un último intento desesperado por reconciliarse con Megan. La había encontrado saliendo de un bar con amigos, se le acercó con lágrimas en los ojos, rogándole perdón. Ella se rió en su cara. No eres nada para mí, dijo en voz alta para que todos la oyeran. Nunca lo fuiste. La crueldad de su respuesta me sorprendió incluso a mí. Pero era la verdad. Ella solo había valorado lo que él podía darle, nunca quién era él. A veces, en momentos de tranquilidad, me pregunto si el perdón podría ser posible algún día. No ahora, tal vez, nunca. El daño es demasiado profundo, la traición demasiado completa. Algunas cosas rotas no están destinadas a ser reparadas. Pero otras cosas rotas pueden transformarse en algo nuevo. Algo más fuerte, mi relación con mi madre, mi sentido de autoestima, mi comprensión de lo que debería ser la familia. Las sensaciones físicas se convirtieron en mi lenguaje en esos primeros días de curación. Borrar el pulso, contener la respiración, apretar el pecho. El cuerpo recuerda lo que las palabras no pueden. ¿Fue esto una curación o simplemente otra forma de romper? Todavía no sé la respuesta. Pero sé esto, ya no estamos rotos, mi madre y yo. Estamos rehechos. La lluvia todavía trae recuerdos de esa noche, de pie en el camino de entrada, viendo cómo 30 años de amor condicional llegaban a su inevitable conclusión. Pero ahora, cuando llueve, hago 2 tazas de té y me siento con mi madre en el porche cubierto de nuestra nueva casa. Vemos cómo el agua limpia todo y hablamos del mañana. ¿Qué quedaba después de que el amor se disolviera? Solo estos fragmentos de sentimientos crudos y eléctricos. Y luego, lentamente, algo nuevo crece en su lugar. Algo honesto. Algo verdadero.